Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en Estados Unidos. Un padre divorciado sale en una cita y deja a sus hijos al cuidado de un niñero. Cuando regresa a casa, el mayor de sus miedos se ha hecho realidad. Acompáñenme a ver todos los detalles. En 1993, Sarah West, de 5 años, vivía con su hermano Seth, de 2, en Ohio con su madre. Los padres de los niños tenían más o menos un año de haberse divorciado y el juez había dado gran parte de la custodia a la madre de los pequeños. Pero su padre, un hombre llamado Kevin, era un hombre muy responsable, siempre estaba al día con la manutención y con todos los gastos de sus hijos. Así que la madre de los niños quería que ellos tuvieran un gran papel en la vida de su padre y que su padre estuviera allí para verlos crecer, por lo cual ellos tenían un horario de visitas bastante flexible y muy bueno para ambos. Los pequeños pasaban con Kevin desde el jueves en la noche hasta el domingo por la tarde y con su madre los demás días. Ellos vivían relativamente cerca, había solamente unos kilómetros de separación, así que esto no hacía que las rutinas de los niños cambiaran de manera drástica y a la vez ellos llegaban a compartir con ambos padres, que era lo que ellos al final querían. Sarah es descrita por su familia como una niña muy sonriente, que tenía muchos amiguitos. Siempre que salía al parque, ella hacía un nuevo amigo, jugaba con todos y en realidad siempre llevaba mucha luz a donde ella iba. Para sus abuelos paternos era la alegría de su casa. A ellos les gustaba mucho estar con sus 2 nietos, pero siempre dijeron que Sarah tenía una luz muy especial. El 12 de febrero de 1993 era el día que empezaba la visita de fin de semana de los niños con su padre. Hicieron lo que hacían siempre. Fueron a comer, fueron a jugar, vieron películas en su casa, estuvieron con sus abuelos y se la pasaron muy bien. Al día siguiente, Kevin tenía la primera cita que iba a tener desde el divorcio, así que estaba muy nervioso. Sus padres también habían hecho planes esa noche, así que ellos no podían cuidar a los niños. Comenzó a llamar a las niñeras que él tenía unas 2 o 3 siempre en su agenda por si alguna no podía llegar. Él ya tenía otra opción conocida, pero resultaba que justamente ese fin de semana ninguna de las 3 iba a poder cuidar a los pequeños, ya fuera porque también tuvieran planes o porque ya se habían comprometido a cuidar a otros niños. Así que Kevin comenzó a preguntar entre sus vecinos si había alguien que pudiera cuidar a sus hijos esa noche, obviamente a cambio de una compensación monetaria. Un chico de 16 años llamado Billy Joe Schaffer se ofreció a hacerlo. Billy era un muchacho muy callado, no se relacionaba mucho con sus vecinos, así que todos tenían una opinión más o menos neutral de él. No lo veían ni como un chico muy bueno ni tampoco como un chico muy malo, porque al final en la comunidad él no había dado ningún problema. Así que Kevin aceptó que él fuera a la casa y cuidara a sus hijos. Kevin cuenta que ese día él salió más o menos a las 9 de la noche de la casa. Le dijo a este chico Billy que los niños tenían que estar en la cama hasta las 10. Su hija se quedó dibujando y el pequeño Seth estaba en el sofá ya casi dormido. Se despidió de los 3 y salió. Él cuenta que regresó a la casa más o menos a las 11:20 de la noche. La cita había ido muy bien, habían ido a cenar y habían congeniado mucho, así que habían decidido irse a bailar un rato. Él llegó a cambiarse porque la ropa que tenía era un poco formal porque habían ido a un restaurante, así que se puso una ropa un poco más cómoda. Vio que Billy estaba en la casa viendo la televisión, los 2 niños ya estaban dormidos, así que él se fue muy tranquilo. Cuando regresó ya era la madrugada del 14 de febrero y encontró una escena horrible en su casa. Lo primero que Kevin notó fue que había una ventana rota. Al entrar se dio cuenta que había mucha sangre en el sofá, en la cocina y en las gradas. Comenzó
comenzó a buscar a sus hijos frenéticamente, pero no los encontró. Entró al baño y vio que en la bañera había mucha más sangre y en ese momento él comenzó a ponerse muy nervioso. Lo que hizo fue ir a la casa de Billy a tocar. Salieron sus padres y le dijeron que ellos no sabían en dónde estaba el chico, que no lo habían visto esa noche y que ellos asumían que estaba en su casa cuidando a sus hijos. Él estaba muy nervioso, comenzó a tocar las puertas de sus vecinos para que lo ayudaran a buscar a sus hijos y también a Billy. En ese momento no se sabía si Billy estaba herido, si él había huido o si era él el que había hecho todo lo que estaba en la casa. Así que obviamente las personas también lo buscaron como si él necesitara ayuda. Kevin encontró a su hijo menor Seth en un cobertizo de un vecino. El niño estaba temblando, estaba descalzo, había frío esa noche y no tenía ni una chaqueta puesta, realmente solo tenía una pijama bastante ligera, por lo cual el niño estaba temblando prácticamente del frío. Cuando trataron de preguntarle qué había pasado, el pequeño no pudo decir nada, estaba en estado de shock. En ese momento Kevin llamó a la policía porque no sabía en dónde estaba su hija. Los oficiales comenzaron a buscar en los alrededores y encontraron en un terraplén el cuerpo de la pequeña Sarah. Estaba en una bolsa de basura y además de eso, en la bolsa también había varios juguetes ensangrentados. En ese momento comenzaron a buscar a Billy. Luego de unos minutos, Billy apareció. Apareció en la casa de sus padres y lo que dijo fue que había pasado un robo en la casa de Kevin, que unos hombres habían entrado, habían intentado robar, habían herido a los niños y también habían intentado tratarlo de herir a él, pero él había escapado por la puerta antes de que algo pasara. La policía primero no creyó para nada esta versión, y es que no había nada en la casa que indicara que hubiese ocurrido un robo allí. Todas las cosas de valor estaban. Kevin tenía una caja fuerte que se veía en el salón a simple vista y estaba allí, no se habían tratado de llevarla. Si bien la ventana estaba rota y había signos de una supuesta lucha porque todo estaba desordenado, no había nada que indicara que hubiesen entrado otras personas. Cuando se hizo el análisis de la escena solamente se encontraron huellas de Sarah, de Seth y de Billy, así que no había nada más que pudiera dar a entender que una tercera persona había entrado en la casa, pero Billy seguía diciendo que su versión era la verdad. La policía lo tuvo retenido durante 48 horas para que se pudieran hacer más investigaciones. Estaban esperando el examen forense de la pequeña Sarah para que se determinara la causa de la muerte, porque para ellos iba a ser algo muy importante y podría darle o no la razón al joven. Cuando llegaron los resultados del examen forense, se determinó que Sarah había sido apuñalada con un cuchillo que estaba en la propia casa porque fue encontrado algunas horas después cuando se hizo una revisión. Tenía una mordida en el pecho y la entrepierna, tenía cortada la pelvis y también el cuello. Tenía un disparo que se le había hecho post-mortem con un arma 9 milímetros. La policía no llegaba a entender esta herida post-mortem, pero lo que sí tenían seguro era que todas las heridas que la pequeña Sarah tenía no eran las heridas que se le podrían haber hecho en un robo que saliera mal. Lo usual es que cuando una persona entra a robar y llega a asesinar a alguna persona porque lo vio, lo descubrió, utilice solamente un arma. En este caso podría haber sido el disparo. Si hubiera estado nada más el disparo en el cuerpo de la pequeña Sarah, lo más probable es que la policía hubiera creído la versión de Billy, pero esto no fue así y comenzaron a interrogarlo todavía más. Querían presionar tanto al joven hasta que confesara lo que había pasado en verdad en la noche en esa casa. Y lo llegaron a lograr después de varias horas de interrogatorio. Billy dijo que él había sido quien le había quitado la vida a la pequeña Sarah. Contó que esa noche, después de la primera vez que Kevin se fue, él dejó a los niños solos en la casa y se fue con algunos amigos. Estuvo fumando marihuana, también bebieron alcohol y un amigo le prestó un arma. Fueron a que uno de sus amigos hiciera un tatuaje y luego de esto él regresó a la casa de Kevin. Solamente regresó unos minutos antes de que él regresara a hacerse el cambio de ropa. Billy también contó que durante esa noche había visto la película
de Viernes 13 y que cuando Kevin se fue comenzó a ver la parte 2 de esta película. En cierto punto de la noche él decidió subir al baño, ver pornografía y luego de eso volvió a bajar a seguir viendo la película. Cuenta que luego de hacer esto, también en cierto punto de la película, porque todavía no había terminado, él decidió subir a la habitación de la pequeña Sarah que dormía profundamente. Sacó a la niña de su cama y la llevó hacia el sofá. Después de ponerla en el sofá, pensó que era mejor estar con ella en otro lado porque Kevin podía entrar a la casa en cualquier momento, así que la llevó a otra habitación. Comenzó a quitarle la ropa, comenzó a besarla y también a tocarle en los genitales y la niña despertó. Comenzó a gritar y él la dejó encerrada en la habitación, bajó a la cocina por un cuchillo y regresó. La llevó al baño y en la bañera fue que le hizo todas las heridas. Este chico Billy dice que después bajó a la cocina por una lata de gaseosa, puso a la niña en la bolsa con sus juguetes que se habían manchado y luego de eso él la llevó al terraplén y la tiró. Luego regresó a la casa y estaba pensando qué hacer con Seth y también qué hacer para que nadie se diera cuenta que él había sido quien le había quitado la vida a la niña, porque había quedado sangre en muchos lugares de la casa. Él había estado manchado completamente y también cuando bajó a la niña en la bolsa había dejado un rastro enorme de sangre. Así que decidió desordenar completamente la sala, luego romper la ventana con una piedra desde afuera hacia adentro y decir que todo había sido un robo. Sacó a Seth de la casa, estuvieron un momento en el jardín del vecino y en ese momento vio que Kevin llegó y luego salió hacia la casa de sus padres. Lo que él decidió en ese momento fue meter al pequeño niño en el cobertizo donde lo encontró su padre y salir huyendo. Unos minutos después entró escabulléndose a la casa de sus padres y fue allí que la policía lo encontró. Billy contó todo esto sin ningún remordimiento. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él dijo que desde hacía mucho quería saber qué se sentía matar a alguien y que se había dado la oportunidad. Cuando le preguntaron por qué atacó específicamente a Sarah, él dijo que no sabía, que si hubiese estado solamente Seth de 2 años en la casa, le hubiera hecho todo eso a él, porque él lo único que quería era sentir cómo era que una persona perdiera la vida con tus propias manos. Y es que Billy tenía un amplio historial de episodios de violencia. Según los servicios sociales, él a los 6 años le había quebrado la nariz a su abuela golpeándole la cara. A los 12 años, él apuñaló en la pierna a su hermano menor de 6 4 veces. No se sabe realmente por qué, el niño estaba dormido y Billy solo llegó y comenzó a apuñalarlo. La familia había vivido en varios estados debido a esto, porque cada vez que Billy hacía algo malo y los vecinos se enteraban, ellos se cambiaban del lugar para que el niño pudiera empezar de nuevo, pero solo traía cada vez más y más problemas. Billy había estado vendiendo drogas a sus compañeros en la secundaria y también había estado consumiendo cocaína los meses anteriores a todo el crimen. Había tenido muy bajas calificaciones y además de eso muchos problemas de conducta en la escuela y para muchos profesores él ni siquiera llegaría a terminar el ciclo escolar en el cual estaba en ese momento. Así que realmente solo era cuestión de tiempo para que este chico actuara de manera delictiva. Como se declaró culpable y contó todo lo que había pasado, él fue sentenciado a una cadena perpetua con posibilidades de libertad condicional. La familia de Sarah trató durante mucho tiempo que se le denegara la libertad condicional a este chico. La primera vez que la pidió se le denegó completamente y ellos esperan que la segunda vez que la pida, que será en unos 20 años más o menos, también lleguen a denegársela, porque sienten que Billy va a volver a asesinar si está fuera. Es una persona que no aporta absolutamente nada a la sociedad y realmente llegan a creer que lo mejor para todo el mundo es que este hombre esté tras las rejas. Es increíble pensar que un chico de 16 años fue capaz en ese tiempo de hacer todo lo que le hizo a una niña de solamente 5, una pequeña que no se podía defender para nada. Kevin quedó muy afectado luego de eso, llegó a vender su casa y a comprar otra. No se ha sabido mucho más de la vida de la familia luego de este crimen, solamente como les dije que ellos están luchando para que este hombre no le den la libertad condicional.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, una niña de solo 5 años. Y también ver el historial que tenía este chico, todo lo que él había hecho, los episodios de violencia que había tenido a lo largo de su vida. Es obviamente un antecedente muy importante en el cual hay que poner mucha atención y reflexionar en eso. Lo importante acá es que está en la cárcel y se espera que no le den ya la libertad condicional. La familia de Sara se presenta en las audiencias que él tiene para presionar obviamente que no se la den. Creo que por el delito que cometió, con la hazaña que lo hizo y por el hecho de que él no mostrara remordimiento, no se la van a dar. Porque hay muchos presos que cuentan que él ha dicho en prisión todo lo que le hizo a la niña y parece como que no le afectara en nada. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces a la semana en este canal y si están suscritos recibirán una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. También les voy a dejar mis otros 2 canales en la descripción, ahí también actualizo varias veces por semana, son un contenido un tanto diferente a este canal, así que pueden pasar, ver si les agrada y suscribirse por allí. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.